El libro de los jueces es un libro emocionante del Antiguo Testamento. Cuenta la historia de un tiempo después de que los israelitas entraron a la tierra prometida. Moisés ya no estaba. Josué, quien guió al pueblo a la tierra, también se había ido. Ahora, el pueblo tenía que aprender a vivir en la tierra que Dios les había dado. El libro recibe su nombre de los líderes que surgieron durante este tiempo, los jueces. Estos jueces no eran como los jueces de hoy en día en un tribunal. Eran más bien líderes militares, héroes que rescataron a los israelitas de sus enemigos. El libro de los jueces está lleno de historias sobre sus aventuras, sus victorias y sus fracasos. Es un libro lleno de drama, guerra y lecciones importantes sobre la fe. El libro no es una historia directa. En cambio, se centra en las acciones de estos jueces. A través de sus historias, aprendemos sobre las luchas y los triunfos de los israelitas mientras intentaban vivir de acuerdo con las leyes de Dios. Lo más importante es que Jueces nos ayuda a comprender nuestra propia relación con Dios. Nos recuerda que cuando nos alejamos de Dios, hay consecuencias. Pero también nos asegura que Dios siempre está listo para perdonarnos y liberarnos cuando regresamos a Él. Para entender el libro de los jueces, necesitamos conocer el contexto histórico. Los israelitas acababan de salir de la esclavitud en Egipto. Dios los había elegido como su pueblo y les había prometido una tierra que mana leche y miel, Canaán. Bajo el liderazgo de Josué, conquistaron gran parte de Canaán. Sin embargo, no expulsaron a todos los habitantes. Esto resultaría ser un gran problema. Los israelitas vivían entre personas que adoraban a otros dioses y tenían diferentes formas de vida. El tiempo de los jueces fue un período de transición e inestabilidad. Los israelitas todavía estaban aprendiendo a ser una nación, un pueblo apartado para Dios. Aún no habían establecido un gobierno central fuerte. Sin un rey, a menudo caían en la desunión y la desobediencia. Este período estuvo marcado por un ciclo recurrente. Los israelitas abandonaban a Dios y comenzaban a adorar ídolos. Como resultado, Dios permitía que fueran conquistados por sus enemigos. En su angustia, clamaban a Dios por ayuda. Dios, en su misericordia, levantaba un juez para liberarlos. Luego, había un tiempo de paz, pero a menudo, el ciclo volvía a comenzar. El libro de los jueces sigue un patrón repetitivo. Este patrón nos ayuda a ver las consecuencias del pecado y la fidelidad de Dios frente al fracaso humano. Primero, los israelitas caían en la idolatría. Olvidaban las bendiciones de Dios y comenzaban a adorar a los dioses de los cananeos. Esto enojaba a Dios, ya que rompía su pacto con ellos. Segundo, Dios permitía que una nación enemiga los oprimiera. Este era su castigo por alejarse de Él. Los enemigos podían ser los filisteos, los moabitas o cualquiera de las otras naciones que los rodeaban. Tercero, los israelitas clamaban a Dios en arrepentimiento. Se daban cuenta de su error y le rogaban perdón. Reconocían que su propia fuerza no era suficiente. Finalmente, Dios levantaba un juez, un líder que los libraría de sus enemigos. Estos jueces a menudo eran individuos imperfectos, pero Dios los usaba poderosamente para salvar a su pueblo. Los jueces guiaban a los israelitas en la batalla y traían un tiempo de paz. Sin embargo, la paz rara vez duraba. El libro muestra cómo los israelitas caían repetidamente en el mismo ciclo de pecado, opresión, arrepentimiento y liberación. Cada ciclo destaca la importancia de permanecer fieles a Dios y los peligros de alejarse de Él. Débora se destaca como una figura excepcional en el libro de los jueces. No solo era juez, sino también profetisa, alguien que comunicaba las palabras de Dios al pueblo. Esto hacía que su liderazgo fuera único. Débora lideró con valentía y sabiduría. Cuando Jabín, el rey de Canaán, oprimió a Israel, Débora llamó a Barak, un líder militar. Le prometió que Dios entregaría al enemigo en sus manos. La fe de Débora y su disposición a defender al pueblo de Dios los inspiró. Juntos, Débora y Barak guiaron a los israelitas a la victoria contra el ejército de Jabín, que estaba comandado por Sísara, un poderoso general. La batalla fue feroz, pero una repentina tormenta hizo que los carros cananeos se atascaran en el lodo. Esto les dio a los israelitas la ventaja y salieron victoriosos. La historia de Débora nos recuerda que Dios puede usar a cualquiera, independientemente de su género,
para lograr sus propósitos. Su liderazgo sirve como un poderoso ejemplo de fe, coraje y la importancia de escuchar la palabra de Dios. La historia de Gedeón es una de duda, seguridad y, en última instancia, valentía. Gedeón era de una familia pobre y no se veía a sí mismo como un líder. Sin embargo, Dios lo eligió para liberar a Israel de los madianitas. Cuando el ángel del Señor llamó a Gedeón para ser un guerrero, Gedeón dudó de sus habilidades. Pidió señales para confirmar que realmente era Dios quien le hablaba. Dios pacientemente le proporcionó esas señales, mostrándole a Gedeón que estaba con él. Gedeón, aún inseguro, le pidió a Dios otra señal. Extendió un vellón en el suelo y le pidió a Dios que lo humedeciera con rocío, mientras el suelo permanecía seco. Dios le concedió su petición. Aún no del todo convencido, Gedeón le pidió a Dios que invirtiera la señal al día siguiente, lo que Dios también hizo. A pesar de su reticencia inicial y su necesidad de seguridad, Gedeón finalmente aceptó el llamado de Dios. Con solo 300 hombres, armados con trompetas y vasijas de barro, el ejército de Gedeón engañó a los madianitas en un ataque sorpresa nocturno. El ejército madianita entró en pánico y se volvió uno contra el otro, dándole a Israel una victoria notable. La historia de Gedeón nos enseña que Dios puede usar a cualquiera, incluso a aquellos que dudan de sí mismos. Nos recuerda que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Cuando nos sometemos a su voluntad, incluso la persona más ordinaria puede lograr cosas extraordinarias. Sección 6. Sansón. Fuerza y debilidad. La historia de Sansón es quizás la más trágica del libro de los Jueces. Fue bendecido con una fuerza física increíble, pero también tenía profundas fallas. Sansón fue nazareo desde su nacimiento, lo que significa que fue apartado para Dios y no debía cortarse el cabello ni beber vino. Su cabello largo era un símbolo de su dedicación a Dios y la fuente de su fuerza. Sansón, sin embargo, era fácilmente tentado por las mujeres y a menudo tomaba decisiones imprudentes. Se enamoró de una mujer filistea llamada Dalila. Los gobernantes filisteos, ansiosos por derrotar a Sansón, sobornaron a Dalila para que descubriera el secreto de su fuerza. Cegado por el amor y engañado por Dalila, Sansón reveló que su fuerza provenía de su cabello. Dalila lo traicionó, y mientras él dormía, le cortó el cabello. Los filisteos capturaron a Sansón, lo cegaron y lo obligaron a trabajar en un molino de piedra. En un acto final de arrepentimiento y fe, Sansón oró por fuerza una última vez. Cuando los filisteos se reunieron en su templo, Sansón derribó los pilares del edificio, matándose a sí mismo y a un gran número de sus enemigos. La historia de Sansón es una advertencia sobre los peligros del orgullo, la lujuria y la desobediencia. Muestra que incluso los más fuertes entre nosotros pueden caer presa de la tentación. Sin embargo, también destaca la posibilidad de redención, incluso frente a errores terribles. Sección 7. Lecciones morales del libro de los Jueces. El libro de los Jueces es más que una colección de historias emocionantes. Ofrece lecciones morales importantes que siguen siendo relevantes hoy en día. Uno de los temas principales es el peligro de la idolatría. Los israelitas se alejaron repetidamente del único Dios verdadero para adorar ídolos. Esto siempre los llevó a problemas. La idolatría, en la Biblia, no se trata solo de adorar estatuas. Se trata de poner cualquier cosa por encima de Dios en nuestras vidas, ya sea la riqueza, el poder o incluso nuestros propios deseos. El libro también enfatiza la importancia de la obediencia a Dios. Cuando los israelitas seguían las leyes de Dios, prosperaban. Cuando desobedecían, sufrían las consecuencias. Este principio sigue siendo válido para nosotros hoy. Dios bendice a aquellos que le son fieles. Jueces también nos enseña acerca de la misericordia y la fidelidad de Dios. Aunque los israelitas se apartaron repetidamente de Dios, Él siempre los perdonó y los liberó cuando se arrepintieron. Esto nos da esperanza, sabiendo que Dios siempre está dispuesto a perdonarnos cuando volvemos a Él. Sección 8. La importancia de la fe y la obediencia. A lo largo del libro de los Jueces, vemos el papel crucial de la fe y la obediencia en la vida de los israelitas.
Su éxito o fracaso dependía de su relación con Dios. Cuando los israelitas ponían su fe en Dios y seguían sus mandamientos, salían victoriosos, incluso contra viento y marea. Las historias de Débora, Gedeón y Sansón, a pesar de sus defectos, ilustran este punto. Todos fueron instrumentos del poder de Dios cuando confiaron en Él y le obedecieron. Sin embargo, cuando perdían la fe, permitían que otros dioses entraran en sus vidas y desobedecían las leyes de Dios. Sufrían derrotas y opresión. Su infidelidad los hacía vulnerables a sus enemigos y los conducía a la ruina. El libro de los Jueces nos recuerda que la verdadera fuerza proviene de Dios. No se trata de nuestras propias habilidades o sabiduría humana, sino de nuestra disposición a someternos a la voluntad de Dios y confiar en su poder. Este mensaje resuena a lo largo del libro, instándonos a vivir vidas de fe y obediencia. Sección 9. Conclusión. Una historia de esperanza y advertencia. El libro de los Jueces es un libro complejo y desafiante. Pinta un cuadro realista de la naturaleza humana, con todas sus fortalezas y debilidades. Vemos a los israelitas en su mejor momento, valientes, fieles y victoriosos. Pero también los vemos en su peor momento, infieles, rebeldes y derrotados. El libro es una historia de esperanza y advertencia. Ofrece esperanza porque nos recuerda que Dios siempre es fiel, incluso cuando nosotros no lo somos. No importa cuán lejos nos alejemos de Él, siempre está dispuesto a perdonarnos y restaurarnos cuando volvemos a Él con corazones sinceros. Al mismo tiempo, Jueces sirve como advertencia. Nos recuerda que hay consecuencias para nuestras elecciones. Cuando nos alejamos de Dios y desobedecemos sus leyes, nos exponemos al sufrimiento y las dificultades. El libro de los Jueces nos desafía a examinar nuestras propias vidas. ¿Estamos viviendo en obediencia a Dios o estamos permitiendo que los ídolos tomen su lugar? ¿Estamos confiando en nuestra propia fuerza o estamos confiando en su poder? Las respuestas a estas preguntas determinarán el curso de nuestras vidas, tal como lo hicieron para los israelitas. En última instancia, Jueces nos anima a elegir la fe, la obediencia y una vida en estrecha relación con Dios.